Este micrófono que tengo por acá cuesta $100, mientras que este otro que tengo por acá cuesta apenas $10. Pero lo más interesante es que ambos micrófonos graban prácticamente la misma calidad de sonido. En este video quiero comentarte por qué estos micrófonos con una gran diferencia de precio pueden generarte una misma calidad de sonido. Pero antes de decirte por qué a pesar de la diferencia de precio tienen la misma calidad, quiero decirte que al final de este video tú podrás tomar una decisión clara de cuál de estos micrófonos deberías de comprar. En este momento estoy grabando con el micrófono de aproximadamente $100 y en este momento estoy grabando con el micrófono de aproximadamente $10. Muy bien, este micrófono que tengo por acá es el micrófono PodVoice, que es el que estás escuchando en este momento, y como pueden observar cuesta aproximadamente $10 en Amazon. Este es un micrófono de cable, y el otro micrófono que están viendo en pantalla es el DJI Mic Mini, que anda rondando los $100 con el kit que viene con dos micrófonos, pero anteriormente valía aproximadamente $170. El precio ha bajado ahorita y está a un gran porcentaje de descuento porque ha salido una nueva versión. Durante este video voy a estar grabando con los dos micrófonos. Como pueden observar, por acá tengo el micrófono DJI Mic Mini y por acá tengo el micrófono de cable, el cual está conectado directamente a la cámara. Estoy grabando desde un celular, ya que no puedo conectar los dos micrófonos a la cámara. Entonces, el por qué la gran diferencia de precio es que el costo de producción del micrófono de cable es muchísimo más bajo que el de un micrófono inalámbrico, ya que los componentes que utiliza un micrófono inalámbrico pues son mucho más costosos y más complejos. Además, el micrófono inalámbrico no viene solo, ya que trae un receptor que es el que se conecta ya sea al celular o la cámara. Entonces, la diferencia de precio ya la entendemos y es por el costo de inversión para producirlos. Este micrófono de cable, que es el PodVoice que estás escuchando en este momento, tiene muy buena calidad de sonido. De hecho, la mayoría de mis videos anteriores los he grabado con este micrófono y pues he tenido buen resultado en la calidad de audio. Por eso puedo hablar con seguridad de que este micrófono tiene la misma calidad que el otro micrófono inalámbrico. Para que ustedes puedan darse cuenta exactamente la calidad del sonido, no voy a hacer ningún ajuste, ninguna modificación en este audio, ya que nosotros normalmente en postproducción pues modificamos un poco el sonido en caso de que haya ruido o mucho eco, pero en este caso ustedes estarán escuchando el audio tal como lo graba el micrófono. En la situación que me encuentro ahora, donde estoy frente a una cámara sentado, mi mejor opción sería este micrófono de cable, ya que lo conecto directamente a la cámara y tendría una buena calidad de sonido. El problema está de que si yo necesito estarme moviendo por otros lugares y ando el micrófono conectado, pues me va a impedir, ya que este micrófono tiene un máximo de 2 metros. Entonces, aunque tengo muy buena calidad de sonido, pues sí me impediría moverme rápidamente a otros lugares a hacer otras cosas mientras yo estoy grabando. También, si yo quisiera hacer un video blog, por ejemplo, o necesito que otra persona me grabe a una distancia más retirada, pues también este micrófono se me complicaría, aunque existen otros micrófonos de cable que son mucho más largos, pero al momento de estarlos manipulando se vuelve muy complejo. Por ejemplo, tengo este micrófono que pueden observar acá, y la verdad es muy complicado estar trabajando con este micrófono que yo pensé que me iba a resolver porque es buena calidad, aunque es más caro que el otro, pero es más largo, tiene como 4 metros. Pero es muy complicado estar manipulando este cable, ya que es demasiado largo, se enrolla y entonces más bien se nos puede convertir en un atraso. Pero con este micrófono, si solo vamos a utilizarlo como para lo que estoy haciendo yo, grabarme frente a la cámara, pues sería más que suficiente y gastaríamos poco dinero y tendríamos una buena calidad de audio. Pero si por otro lado lo que queremos es no tener ningún inconveniente, movernos con toda la libertad y además también tener esa buena calidad de audio, pues lo ideal sería poder optar por el micrófono inalámbrico como el que les mencionaba, ¿ok? La marca DJI tiene muy buena reputación en fabricación de drones y micrófonos en aparatos de tecnología, y pues estos micrófonos no son la excepción, ya que son de muy buena calidad. Si tú encuentras micrófonos inalámbricos que cuesten igual que este micrófono, aproximadamente, qué sé yo, $15 o $20, pues la calidad de audio de ese micrófono va a ser muy baja o muy mala en comparación con la calidad de audio que te da este micrófono de cable. Así que si tú tienes este presupuesto para un micrófono de cable de aproximadamente $15 a $20 y decides comprar mejor por ese precio un inalámbrico, podrías llevar una gran decepción, ya que un micrófono inalámbrico que se compare a la calidad de grabación de este micrófono PodVoice de $10 tiene que ser un micrófono con un valor bastante alto como el DJI, ¿ok? Y esto yo lo
aprendí también trabajando en una tienda de instrumentos musicales donde vendíamos micrófonos para sonido en vivo, y normalmente un micrófono Shure de muy buena calidad valía aproximadamente $60, pero el micrófono Shure con esa misma calidad inalámbrico valía $400 y era algo que siempre me llamaba la atención. Entonces, siempre los micrófonos inalámbricos van a ser muchísimo más costosos que un micrófono de cable que nos da la misma calidad. Una de las grandes ventajas del micrófono de cable es que no necesitamos cargarlo, simplemente lo colocamos y lo enchufamos en el teléfono o la cámara, pero en cambio los micrófonos inalámbricos sí tenemos que tenerlos siempre cargados. Este micrófono tiene la versión que trae el estuche donde podemos estarlo cargando nosotros continuamente, pero sí debemos estar pendientes que los micrófonos siempre estén cargados, porque si estamos grabando fuera, por ejemplo, y no tenemos dónde conectar y se nos descarga el micrófono, pues tendríamos un problema muy serio. Pero como les decía, en el caso del micrófono de cable, pues tenemos la gran ventaja que va directo y no necesita cargarse. Ahora, si quieres comprar un micrófono de cable, pues te recomiendo que sea un micrófono como este de máximo 2 metros para que no tengas problema con eso de estarlo enrollando o desenrollando. Y si quieres comprar un micrófono que sea inalámbrico y de buena calidad, por lo menos debería ser un micrófono como este que te estoy mostrando, que es el DJI. En la descripción de este video te voy a dejar los enlaces de estos micrófonos por si tú ya tomaste una decisión y quieres comprar uno de ellos. También hay otra opción de micrófonos muy buenos inalámbricos. Aquí en pantalla te voy a dejar, no recuerdo ahorita el nombre, pero en pantalla aquí te voy a dejar otros micrófonos que también son muy buenos y muy recomendados, así que también podrías adquirir esta opción. Muy bien, te he comentado por qué la diferencia de precios en estos micrófonos que tienen una misma calidad de sonido, y te he comentado en qué situaciones es más recomendable usar ya sea uno o el otro. Espero que este video, donde te he compartido mi experiencia de grabar muchísimos años frente a la cámara haciendo tutoriales, te sea de mucha utilidad para ti si estás empezando o si deseas dar el salto a un micrófono inalámbrico. Ya has escuchado mi recomendación y cuáles son los pros y los contras de cada uno de ellos. Muy bien amigos, gracias por haber llegado hasta el final del video, espero que les haya gustado. Y si les ha gustado, no olviden dejar un comentario. También recuerden que los enlaces están en la descripción de este video por si desean ustedes adquirir alguno de estos micrófonos. Y los vemos hasta el próximo video.